Buenos días a todos, es un gusto poderles saludar. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, nuestra sesión número 9. Hoy vamos a platicar acerca de las medidas de dispersión. Bienvenidos, gracias por estar presentes ya. Vamos a iniciar entonces. Entonces antes de iniciar con nuestra clase, como es costumbre, vamos a tomar nuestra foto de asistencia inicial, por favor. Muy bien, aquí casi tenemos, solo nos falta, vamos a ver quién nos falta. Solo Abdel. Derek ya lo vemos, ya vamos a ver, solo vamos a esperar a Abdel. ¿Están los dispositivos? No, creo que solo hay uno. Vamos a ver, Abdel, ahí está, ya lo podemos ver. Derek, lo dejamos de observar a Derek. Ahí está, ya está. No vayan a apagar la cámara todavía. Permítame, vamos a permitir el ingreso ahí. Ya está, ya se integra un compañero más. Vamos a ver. Pudiera encender cámara solo para la... Ahí está, ya. Aquí tenemos una más. Vamos a tomar otra todavía. Listo, ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre las medidas de dispersión, les comentaba. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Luego, al finalizar también vamos a revisar la asistencia porque ya está habilitada la plataforma. Prácticamente nosotros vamos a utilizarla pues, para enviar la información final del curso, porque ya tenemos encaminado las instrucciones para la entrega de la última actividad. Entonces, pensaría que para el cierre de información final, nuestra evaluación final también la vamos a publicar en la plataforma. Desde ahí la van a ingresar ustedes para poder trabajar en ella. He tenido dificultades en matricular algunos, entonces vamos a revisar sus datos al finalizar casi al finalizar la sesión. Bueno, el día de hoy vamos a platicar, les comentaba sobre las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión en este caso son valores que nos proporcionan cierta distancia que están los datos de nuestras medidas de tendencia central, es decir, principalmente de la media aritmética, ¿verdad? O sea, recordemos el significado de la media que ya lo trabajamos en las clases anteriores, es el valor más representativo, ¿verdad? De todo el conjunto de observaciones que tenemos, siempre hay un valor o un conjunto de valores que representa la mayoría, donde están concentrados la mayor parte, ¿verdad? Pero alrededor de los valores de esa media, pues hay otros datos, unos mayor a la media y otros valores menores a la media. Siempre tenemos ese comportamiento, ¿verdad? Pero esos datos que están, ya sean mayores o menores, tienen en promedio cierta distancia, un valor de separación entre esas observaciones y la media. Esa separación que se da entre datos mayores o menores a la media se le conoce como medidas de dispersión. De eso se trata las medidas de dispersión, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven las medidas de dispersión? Mire, le voy a poner como ejemplo, suponiendo que, digamos, le piden a usted cruzar un río
¿verdad? Un río caminando. Esa es la condición, caminando. Y tomando en cuenta otras consideraciones, por ejemplo, que no sepa nadar, cosas así, pero que usted tiene que cruzar el río caminando. Si a usted le indican que usted, la única instrucción que le dan es cruce el río, yo creo que de primeras a primeras uno no se atreve a hacerlo, porque necesita otros datos relevantes acerca del río, ¿verdad? No se va a arriesgar uno a cruzar algo sin saber las condiciones del río. Pero si a usted le indican que, por ejemplo, el río tiene una profundidad de 6 pies, por ejemplo, ese ya es un dato ya relevante. Le están diciendo que usted tiene en promedio 6 pies de profundidad. Entonces usted ya hace ciertas estimaciones. No es un promedio, le están diciendo. No le están diciendo que en toda todo el río tiene ese valor, es un promedio, ¿verdad? Pero aún con ese promedio ya le brinda a usted un cierto parámetro, ciertas ideas, y ya usted ya decide si, dependiendo de estatura, cierto tipo de situaciones, si los cruza o no los cruza, ¿verdad? Eso sería. Pero si aunado a eso, a usted le indican, por ejemplo, que hay partes del río que tiene una altitud, una altura máxima, por ejemplo, si dijimos que tiene 3 de profundidad, pero en otros lados, en otras unas áreas, la profundidad por ejemplo, suponiendo le dije de 6, pero hay áreas que son de 8, por ejemplo, 10, pero hay partes donde son la profundidad de 4 pies, entonces esos ya son valores ya un poquito más, datos y observaciones un poquito más exactos que usted le permiten tomar una decisión si cruza o no cruza el río en función de varios factores, principalmente la estatura de uno, ¿verdad? Entonces, esos valores que más y menos con respecto a una media, para eso sirven, para tomar decisiones, ¿verdad? Bueno, entonces ya sé que hay en promedio la altitud, la profundidad del río es de 6 metros, pero de 6 pies o metros, pero hay áreas donde llega una profundidad de 8, tiene profundidad de 8, pero hay áreas donde tiene una profundidad de 4, por ejemplo. Entonces usted ya, con base a esos datos que le proporcionan, ya usted ya toma una decisión clara y segura de lo que va a hacer, ¿verdad? Pues esos valores, esas distancias, a eso se le conoce como medida de dispersión, ¿ya? Para eso sirven las medidas de dispersión, para tomar, digamos, para tener una idea de qué tanto se alejan los datos de la media aritmética, ¿verdad? Y lo ideal es que estos valores de esas medidas de dispersión, entre más pequeños son los valores, es mejor porque quiere decir que los datos están más concentrados, más cerca de la media aritmética. A comparación, si tenemos una medida de dispersión bastante grande, no conviene porque entonces los datos se alejan demasiado de la media, y lo que queremos es que si tenemos una media aritmética, que en la mayor parte de datos pues estén concentrados alrededor de esa media aritmética. Para eso se aplican las medidas de dispersión, ¿verdad? Entonces, y es lo que dice en la presentación, si se acumulan los datos cerca de la media aritmética, todavía hace que la media sea bastante representativa, ¿verdad? O sea, si tenga bastante validez. En dado caso, pues, esos datos se alejan demasiado, o sea, las medidas de dispersión proporcionan un valor muy grande, entonces se alejan mucho los datos de la media, y por lo tanto, pues, resulta ser que esta media que tenemos no es muy confiable, ¿verdad? Para calcular estas medidas de dispersión, pues vamos a trabajar un conjunto de fórmulas el día de hoy. El primero de ellos, pues, es el rango, ¿verdad? Esta es una medida la más simple de todas, y se obtiene al restar el valor máximo y el mínimo de un conjunto de datos, ¿verdad? Este es la medida de dispersión más simple que se pueda tener. Y la fórmula es valor máximo menos valor mínimo. Esta sería nuestra fórmula para trabajar el rango. Muy bien. Entonces, este sería.
Luego, otra medida de dispersión que tenemos es la desviación media de una muestra, ¿ya? Esta desviación media de una muestra, pues, es como una media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones con respecto a la media aritmética, ¿verdad? Es como sacar una media de esas distancias, digamos, de los valores absolutos de las desviaciones, ¿verdad? Como les dije, nos marcan siempre, las medidas de dispersión marcan una distancia, ¿verdad? Entonces, esa distancia podemos sacar una submedia, ¿verdad? Y a eso se le conoce como desviación media de una muestra, ¿verdad? La fórmula de la desviación media para datos agrupados, ojo que este es para datos agrupados, no hemos trabajado todavía para datos no agrupados, que es un poquito más práctico, que más, son funciones más cortas, ¿verdad? En relación o fórmulas más pequeñas en relación a las de datos agrupados, ¿verdad? Acá tenemos que la desviación media es igual a la sumatoria de la frecuencia por el valor absoluto del punto medio menos la media. Y todo eso dividido dentro de n. Entonces acá yo les hago una pequeña aclaración de lo que el significado de cada uno de los símbolos. Desviación media es de m. El x barra ya saben ustedes que es la media muestral, ¿verdad? M es el punto medio en cada clase. F representa cualquier valor particular de la distribución de frecuencias o cualquier valor de la frecuencia también, la cantidad de observaciones que se dan por cada intervalo, ¿verdad? También la otra forma. Y por supuesto, el m menos x barra es la diferencia entre el punto medio y la media en cada clase. Y la sumatoria de f por m menos x barra, solo que vean ahí que el m menos x barra están encerrados en dos barras, ¿verdad? Entonces, eso significa valor absoluto, ¿verdad? Entonces, eso dice que es la suma de los productos entre la frecuencia y los valores absolutos de estas diferencias. O sea, m menos x barra le aplicamos su valor absoluto y lo multiplicamos por la frecuencia. Y en la sumatoria de eso, pues, obtenemos ahí el total del numerador. Y n es el número total de frecuencias o el total de observaciones que tenemos, o el total de datos, ya que se tiene. Entonces, estos son los datos de la desviación la desviación media, ¿verdad? De una muestra. Esto es una media, ¿verdad? Esta es una media aritmética, ¿verdad? Es una media aritmética de los valores absolutos. Es una media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones. Vamos a dar unos minutos para que tomen nota ahí de la fórmula, por favor. Bueno, esta sería entonces la desviación media de una muestra. Ojo, compañeros, que estamos trabajando con datos agrupados, ¿no? Con datos no agrupados es un poquito más práctico las fórmulas. La otra medida esta sería la segunda medida de dispersión. Ya vimos la presentación anterior que el rango es la más simple, ¿verdad? Es como encontrar la distancia que hay entre el valor mínimo y el valor máximo, ¿verdad? Obviamente es un rango enorme, ¿verdad? Pero sí sirve de parámetro en algunos casos, ¿verdad? Acá la desviación media en algunos casos nos sirve para sacar una media de esas desviaciones, de esas variaciones, esas distancias que se dan con respecto a la media aritmética. Esos dos últimos los últimos dos sería la varianza y la desviación estándar, ¿verdad? Estas siempre igual se trabajan en las desviaciones de la media. Siempre todas estas medidas de dispersión se trabajan en función de la media aritmética, ¿verdad? O el promedio. Dice, sin embargo, en lugar de trabajar con el valor absoluto de las desviaciones, la varianza y la desviación estándar lo hacen con el cuadrado de las desviaciones. Ya vamos a ver en qué consiste. Acá tenemos dos medidas de dispersión juntas y nosotros lo vamos a trabajar por separado para que veamos cómo funciona cada uno de ellos. Entonces llevamos el rango como primer medida de dispersión, la segunda es la desviación media y ahorita vamos a ver
de las dos que les acabo de mostrar, de la 1.3, sería la varianza, la primera, ¿verdad? Esta varianza es la media aritmética de las desviaciones de la media elevadas al cuadrado, ¿ya? Desviación es decir, ese alejamiento, esa distancia que se dan de los valores de los datos de la media elevadas al cuadrado. ¿Ya? Para sacar esas desviaciones, pues van a ver que es por medio de restas. Sacando restas podemos siempre encontrar una diferencia, que hay una distancia que hay entre un punto y otro, ¿verdad? Que los cambios generalmente se trabajan por medio de diferencias, ¿verdad? Y tenemos aquí la fórmula. La fórmula sería varianza es igual a, el símbolo es una S elevado a la 2, así es el símbolo de la varianza, ¿ya? No es que S cuadrado, digamos, así es el símbolo como tal. Y este es igual a la sumatoria de la frecuencia por la diferencia que hay entre, esa diferencia entre la punto medio y la media aritmética, a eso se le conoce como las desviaciones, ¿verdad? Esa diferencia nos da una desviación, pues, de alejamiento que se dan, esa diferencia que se dan entre un dato y la media aritmética. Para eso sirve esa diferencia, elevado al cuadrado dividido entre n-1. Y yo aquí les hago una aclaración de cada símbolo. S a la 2 es la varianza, así se designa la varianza. El X barra es la media muestral, creo que ya la conocen ustedes. M es el punto medio. F es cualquier valor de particular o valores particulares, en conjunto, es un grupo de observaciones que se da en relación a una clase, por ejemplo. Ya tenemos la diferencia para sacar las desviaciones, el M menos X barra, ¿verdad? Punto medio y la media. En cada clase siempre se aplica para cada clase. Y tenemos que sumar esa diferencia elevado al cuadrado, hay que multiplicarlo por la frecuencia y ahí obtenemos esa suma que aparece en la fórmula. Y n, el número total de frecuencias. Tomemos nota de esto, por favor, y luego vamos a ir avanzando poco a poco. Bueno, entonces esa sería la tercera medida de dispersión, la varianza, ¿verdad? Para nuestro caso, siempre a partir de las desviaciones de la media. En nuestro caso, este valor, vamos a trabajar nosotros todas las medidas de dispersión, pero el que nos da ese valor que yo les digo, esta distancia, de manera más concreta, sería la desviación estándar, ¿verdad? Y esta desviación estándar, al quererla calcular, pues únicamente es la raíz cuadrada de la varianza. Al momento de sacarle la raíz cuadrada a la varianza, y entonces ya obtenemos la desviación estándar. Creo que lo tengo encendido. ¿Sí? Digamos, a este resultado habría que sacarle la raíz cuadrada. Y al momento de sacarle raíz cuadrada a la varianza, obtenemos la desviación estándar. También se le conoce como desviación típica, ¿verdad? Una de dos, desviación estándar o desviación típica. En donde S al cuadrado es la varianza, ya les había comentado, ¿verdad? Y su raíz es la desviación estándar. Solo voy a corregir acá, que aquí dice aquí es desviación, esa es la desviación estándar. Y este es el parámetro clave que nos permite determinar
qué tanto se alejan los datos de la media, la desviación estándar. La desviación estándar depende mucho de la varianza. De hecho, la varianza depende también de la desviación media por esa diferencia que se calcula previamente, ¿verdad? Solo que en vez de utilizar ¿cómo se llama? En vez de utilizar los valores absolutos, acá se elevan al cuadrado. Entonces, esta sería vamos a ver, la cuarta medida de dispersión. El rango es el primero, el segundo es la desviación media, tercero la varianza y el cuarto es la desviación estándar. Ahí vamos en resumen. A veces el valor de la desviación estándar, que este es el parámetro que nos sirve bastante, nosotros en nuestro caso nos vamos a basar en esto para analizar nuestros datos, qué tan alejados están los datos de la media, ¿verdad? A veces el valor que nos da, pues el valor que nos da la desviación estándar con relación a la cantidad de datos que tenemos, como que no nos da un panorama así muy general qué tan pequeño es nuestra desviación, ¿verdad? Entonces, como que a simple vista nos da un valor que resulta ser un poco difícil de determinar qué tan pequeño, qué tan grande es la desviación en relación a la media. Entonces, para determinar la magnitud de ese valor, del tamaño de ese valor, ¿verdad? Para determinar qué tan grande o qué tan pequeño es conveniente trabajar en porcentaje. Y para eso vamos a trabajar la siguiente medida de dispersión, que es el coeficiente de variación, ¿verdad? Este no es más que expresar la desviación estándar, comparar qué tan grande es la desviación estándar en relación a la media, porque nos da un valor en porcentaje. Y recordemos que ya con porcentajes, cuando manejamos alguna situación y con porcentaje, nos da una idea de qué tan grande es el parámetro que estamos, la desviación estándar que se obtiene. Para eso es importante trabajar el coeficiente de variación. Y por eso es la razón que el coeficiente siempre lo vamos a trabajar, se representa en porcentajes, porque ahí sí nos da esa distancia que tienen los datos en relación a la media, pero en porcentaje. Entonces ahí ya podemos ver, ¿ya? Lo ideal sería obtener una desviación estándar menor al 5%, ¿verdad? Ya de 15, 20, 30, 35% ya es un coeficiente de variación bastante alto, y que significa que entonces se han alejado mucho los datos de la media, ¿verdad? O sea, resulta ser que la media no es una media no muy confiable, ¿verdad? Pero sí se van a dar casos en los que vamos a tener coeficiente de variación alto. En este caso, pues habría que reestructurar, analizar nuevamente cada uno de los elementos. Pero siempre sirve de base para este coeficiente de variación para ver qué tan grande o qué tan alejados están los datos en porcentajes de nuestra media. Entonces tenemos acá que el coeficiente de variación es la C y la V, S es la desviación estándar, el X barra es la media aritmética, y eso se multiplica por 100. Entonces, estas serían las 5 medidas de dispersión. Vamos a dar unos minutos para que tomen nota ahí sería nuestra quinta fórmula ya. Bueno, entonces estos serían ¿cómo se llaman? Las 5 medidas de dispersión. Esto los podemos trabajar siempre en una distribución de datos agrupados, que son para datos agrupados. Entonces me voy a trasladar a nuestro documento de Excel, el mismo que ustedes ya tienen también. Usemos la base de ejemplo que hemos venido analizando, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Vamos a colocar.
Aquí está. Bueno, tenemos acá entonces este caso. Cuando trabajen su tabla dinámica, no quiten la tabla dinámica de su procedimiento, déjenla visible ahí, porque es parte del procedimiento que usted está presentando. No la elimine de su procedimiento, déjenla ahí. En este caso tenemos junto a nuestra distribución de frecuencia, no hay ningún problema. Por favor, no quitemos la tabla dinámica, ¿verdad? Tampoco la tabla de valores en forma vertical, que se quede como evidencia de su procedimiento, no lo quite. Bueno, entonces acá los datos, digamos, estos datos, tomando de base la media, en este caso la media que nos dio la clase anterior era de 1853.92, 1800, por aquí aproximadamente tendríamos nuestra media, ¿verdad? Entonces, alrededor de esta media queremos saber qué tanto, pues, se alejan, qué distancia hay en promedio los datos de esta media. Es lo que vamos a calcular con las medidas de dispersión, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que una medida de dispersión bastante pequeña, pues, significa que los datos están concentrados alrededor de la media. Caso contrario, pues, entonces acá en este rango vamos a ver la media nos da 1853 y así por acá aproximadamente también tendríamos la media en el intervalo de 1794 a 2168, ahí tendríamos nuestra media. Bueno, entonces calculamos las medidas de dispersión. Vamos a iniciar con, yo creo que tengo por acá las fórmulas por acá. Vamos a empezar vamos a copiar esto. Ingresen ustedes su fórmula. Copien la fórmula, ingrésenla. La desviación media, vamos a iniciar con la desviación media. ¿Sí? ¿Me escucho? No, pues levanté la mano por accidente, perdón. Bueno, muy bien. Entonces, insertemos nuestra fórmula, por favor, y vamos a trabajar entonces la desviación media, ¿verdad? La desviación media la vamos a trabajar. Es importante tener la fórmula a la mano para ir a, ¿cómo se llama? Ir identificando cada uno de los valores que vamos a ir trabajando. Entonces, la desviación media es una D y una M, es igual a, vamos a trabajarlo por acá, igual, y aquí vamos a calcular su valor, ¿verdad? Entonces, empecemos entonces. Pero antes de trabajar la desviación media, tendríamos que agregar, vamos a trabajar 2 columnas más en nuestra distribución de frecuencias. 2 columnas más. Entonces, acá tenemos nuestra distribución. Vamos a trabajar dos más. Vamos a borrar estos datos que tenemos acá. Y acá vamos a insertar. Vamos a ver, voy a insertar una fórmula acá. Vamos a insertar acá el X, no sé, símbolo, ecuación. Insertemos acá el punto medio menos la media. Esto vamos a trabajar acá. Vamos a hacer una diferencia para calcular la distancia que hay entre cada punto medio, que es menos la media aritmética. Esto vamos a trabajar acá en la siguiente columna. ¿Ya? El punto medio menos la media. Bueno, entonces vamos a trabajar esto. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Pues ya tenemos los puntos medios trabajados. Seleccionamos el primer valor del punto medio menos la media aritmética. Esa ya trabajamos acá, que es 1853.92. ¿Ya? Esa sería nuestra media. Fijamos la celda de la media para que podamos aplicar la misma fórmula, ¿verdad? Y arrastramos estos valores. ¿Ya? Esto no hay que sumarla, no hay necesidad de sumarla. Vamos a ver si logramos quitar acá. Vamos a quitar acá, esto no es necesario de sumar. Vamos a ver.
Bueno, entonces aquí ya tenemos ya la diferencia entre el punto medio y la media aritmética, ¿verdad? Luego acá, en la siguiente columna, vamos a trabajar el valor absoluto. ¿Ya? Voy a insertar una nueva ecuación para colocar el valor absoluto de esa diferencia, el valor absoluto de esa diferencia. Vamos a ver acá. Insertamos, para insertar valor absoluto lo tenemos donde dice corchete, donde están los corchetes. Ya tenemos este espacio, dice plecas, pues sería para valor absoluto, y insertamos nuevamente m menos la media. La media tenemos acá, y esa sería nuestra siguiente columna. ¿Verdad? Ahí tenemos. Bueno, entonces ya con esto, para llenar los valores de esto, le voy a sacar el valor absoluto a la celda de donde tengo esas diferencias, ¿ya? Entonces, ¿cómo saco el valor absoluto? Sería, escribimos en la función abs, abrimos paréntesis y seleccionamos la primera desviación entre el punto medio y la media aritmética. Cerramos paréntesis ahí y automáticamente nos da el valor absoluto. Y arrastramos esos valores y ya tenemos ahí esa diferencia. Esto nos pide la teoría. Vamos a ver, estamos acá, en esa parte. Vamos a crecer acá. Esto nos dice la teoría. Vamos a ver, acá está. Vamos a ver. E incluso podemos acá de una vez agregar acá, para ir avanzando, miren, en la misma fórmula podemos agregar el producto de la frecuencia por el valor absoluto para no agregar más columnas. De una vez vamos a multiplicar la frecuencia por el valor absoluto de la diferencia entre m menos x barra. Entonces, ¿cómo sería acá? Igual, selecciono la primera frecuencia escribo la función abs, ¿ya? Abro paréntesis y coloco y selecciono la primera diferencia entre el punto medio y la media aritmética. Cerramos paréntesis y le damos enter. Y en mi caso vamos a usar 2 decimales. Me dio 10.983.33. ¿Me confirman si eso les dio a ustedes? Multiplicamos la frecuencia. Aquí está la fórmula. La frecuencia por la función abs de el primer valor de m menos x barra. ¿Les quedó? Y ya solo copiamos esa fórmula. M menos x barra es restar el punto medio menos la media. Y se fija el valor de la media para que no se le mueva el resto de fórmula. ¿Les quedó a todos? Sumemos esta columna, la del producto, porque eso dice la fórmula, que tengo que sumar este producto de f por m menos x barra, el valor absoluto, ¿verdad? 93.920.83. ¿Cómo van? Si hay alguna duda, pues pueden activar su micrófono para ir aclarando dudas. Ya con esto podemos ya avanzar por trabajar la desviación media, ¿verdad? Desviación media. Entonces ya tengo lo del numerador, que es la sumatoria de f por el valor absoluto de m menos x barra. Estamos hablando que es esta sumatoria. Dividido n, ¿ya? N es el total de datos o total de frecuencia. El 180 que tengo la frecuencia, puedo utilizar este. Y nos da 521.
.78. ¿Ya? Ese es un promedio de esas diferencias que hay entre cada dato. Es un promedio, ¿verdad? De los datos con relación a la media. O sea, esas distancias, esas diferencias. Porque eso es lo que hicimos acá. Miren, el m, el punto medio, le sacamos la diferencia a, ¿cómo se llama? Entre cada valor y la media. Y al multiplicarlo por su frecuencia nos da esas desviaciones, esas diferencias multiplicada por la frecuencia, porque son varios datos, ¿verdad? Por el total de observaciones de cada intervalo. Ese valor es una diferencia que se da, que hay entre cada dato, cada intervalo de datos con respecto a la media, ¿ya? Pero a eso se le saca una pequeña media, por eso lo dividimos entre 180. Entonces, por eso se conoce desviación media. Digamos, en promedio, esa distancia es la que se da entre cada dato, la distancia más representativa de los datos entre la media. La de M es esta. La de, aquí está. La de M es, ya tenemos la sumatoria, que fue la última columna, la sumatoria de la última columna, dividido 180. Y, bueno, ahorita vamos a trabajar la varianza. Vamos de una vez con la varianza. Trabajemos la varianza de una vez, ¿de acuerdo? La varianza. Vamos con la varianza. Si hay dudas, por favor, me avisan. Varianza. Voy a colocar acá la fórmula para que tengamos de referencia qué es lo que debemos de trabajar. Acá está. Esta es la fórmula de la varianza. Inserten ustedes ahí su fórmula de la varianza. Siempre utilicen la opción de insertar fórmula para trabajar sus fórmulas, ¿verdad? Entonces la varianza es una S. Vamos a insertar una fórmula acá. Una S elevado a la 2. Aquí está. S elevado a la 2. Ese es el valor de la varianza. Aquí lo vamos a colocar. Vamos a calcular. ¿Qué necesitamos para calcular la varianza? Primero ya tenemos estas desviaciones, que es la diferencia entre m menos x barra, ya la tenemos en la tabla. Entonces lo que necesitamos es elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por f. Entonces para ello sí vamos a crear una columna más en nuestra tabla. Ya, vamos a crear una columna más en nuestra tabla. Vamos a correr esto para acá. Voy a quitar esto, limpiar esto de una vez por acá. Y acá sería, vamos a quitar esto también. Ahí está. Aquí lo que vamos a insertar es un exponente y entre paréntesis vamos a insertar el m menos x barra. X barra elevado al cuadrado. Vamos a ver, aquí estamos, permítame. Vamos a agregar acá, permítame, vamos a corregir acá, paréntesis. Creo que insertemos el símbolo. No, primero el exponente. Exponente. Y acá vamos con paréntesis. Acá, paréntesis, m menos x barra. El x barra. Acá está. Cierro paréntesis y eso está elevado al cuadrado. Eso dice la... Vamos a correr un poquito esto para acá. Ahí tendríamos ya. Esto vamos a trabajar en la columna, en la siguiente columna. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Miren. Vamos a multiplicar la frecuencia, dice. Entonces, multiplicamos la frecuencia, cada frecuencia, para considerar el total de observaciones en cada intervalo. Por eso se utiliza la frecuencia. Retomamos la diferencia que tenemos de cada punto medio menos el x barra. Acá bien, seleccionamos esa celda y lo elevamos al cuadrado. Esa celda lo elevamos al cuadrado. Con alt 94 nos aparece ahí el chequecito de exponente y le elevamos al cuadrado. Aquí no hay que fijar, no tenemos que fijar nada. Y ahí tenemos el primer valor.
Vamos a verificar acá, pues. Vamos a diría, para los que tienen dudas todavía, signo igual, seleccionamos cada frecuencia y lo multiplicamos por cada diferencia que ya trabajamos, no el valor absoluto, sino la diferencia, miren, la diferencia. Solo la diferencia. Entonces retomamos la diferencia nuevamente, solo que esto está elevado al cuadrado. Y da 100, vamos a ver, creo que da 15.079.201.39. ¿Cómo van? Los demás, comenten, ¿cómo van? Los demás, ¿cómo van los demás? Okay. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a avanzar. Luego ya copiamos esta misma fórmula. Y sumamos esa columna. Esa columna sí la vamos a sumar. La columna sí la sumamos. Ahí la tenemos. Por la cantidad de datos que tenemos, también son los valores, esos valores pues son bastante grandes, ¿ya? Si alguien no le da el mismo valor, me confirman, por favor, vamos a revisar por ahí. Luego, bueno, entonces ya tenemos esta parte para trabajar la varianza, ya tenemos la sumatoria, ya la hicimos, lo acabamos de trabajar. Entonces ya podemos calcular la varianza con esto. ¿Ya? ¿Cómo calculamos la varianza entonces? Dividiendo esa sumatoria que ya trabajamos acá, dividido entre, dice la fórmula, m, que sería el total de las frecuencias, 180, ¿verdad? M de menos 1, porque se le resta 1 cuando estamos trabajando con muestra. Aquí estamos suponiendo que, que esto que tienen ustedes, estos datos, porque este conjunto de datos es una muestra. Entonces, cuando estamos trabajando con una muestra, pues le restamos un 1 al valor de la muestra. Cuando se indica que es una población, se omite esa resta, este menos 1. ¿Ya? Cuando se dice que este conjunto de datos es una población. Acá estamos asumiendo que es una muestra, por eso le restamos 1. Y entonces ahí tendríamos ya el valor de la varianza. ¿Ya? De la varianza. Ahí tendremos el valor de la varianza. La varianza es dividir la sumatoria, repito, para la varianza es dividir la sumatoria del producto de la frecuencia por el cuadrado de la diferencia entre m menos x bar. La sumatoria, esta sumatoria dividido 180 menos 1, que sería en este caso. Total de la frecuencia menos 1. Acá está, la vamos a colocar acá la fórmula para los que vamos a usar dos decimales acá. Ahí está. Aquí tenemos la fórmula. Miren que está haciendo referencia a la celda donde tengo la sumatoria, dividido entre 180 menos 1. Este va entre paréntesis para que reconozca que el valor del numerador es divisible dentro de esa diferencia completa. Este sería la varianza. Luego con esto ya podemos trabajar la desviación estándar. ¿Ya? Desviación estándar. Desviación estándar. La desviación estándar, para nuestro caso, la desviación estándar, voy a copiar la fórmula acá. Es esta la fórmula. Es sacar la raíz cuadrada, dice que vamos a colocar bien. Acá, la raíz cuadrada de la varianza. Este es más práctico acá.
la raíz cuadrada de la varianza. Su símbolo es una S, ¿verdad? Cuando es para una muestra es una S. Cuando es para una población se utiliza la letra sigma. Letras griegas se utiliza cuando trabajamos en función de población. Y dice que es la raíz de la varianza. Entonces acá escribo la función raíz. Abrimos paréntesis y seleccionamos donde tenemos el valor de la varianza. Cerramos paréntesis y ya tenemos la desviación estándar. ¿Qué significa esos 640.58? Ya, como estamos hablando con monedas, ¿verdad? Suponiendo que estos sean, si estos fueran dólares, por ejemplo, estas betas son dólares. Tenemos acá una media aritmética, ¿verdad? Que es 1853.92. Hay una distancia de la media, ya sea de la media hacia valores más grandes o hacia valores más pequeños de la media, valores que están por arriba de los 1853 o valores que estén por debajo de los 1853. Hay una primera distancia de 640.58 dólares. Esa es la primera separación en promedio que tienen los datos de la media. Por ejemplo, si estoy hablando acá, voy a abrir acá mi calculadora. Vamos a recular un poquito. Acá está. Entonces, vean pues, esta es mi media, ¿verdad? Esta es mi media, 1853.92. Esta es mi media. Quiere decir que de la media hasta la primera desviación estándar, que es 640, hacia una desviación estándar de 640.58, quiere decir que entre la media hasta esa distancia, que estamos hablando en dólares, por ejemplo, digamos, voy a obtener valores igual a la media hasta valores igual a 2.494.50 en valores de venta. Es un valor máximo que voy a tener de la media. Esto le hablo de valores arriba de la media, ¿ya? Para eso me sirve esos 640 de la desviación estándar. Es este valor que me da de distancia entre la media y esa desviación estándar. Es decir, que a esa media yo le sumé 640.58, quiere decir que a esa distancia de la desviación media, el valor máximo que puedo llegar a tener a esa distancia es de 2.494.50, si es dólares o quetzales en quetzales. ¿Ya? Eso siendo una distancia mayor positiva, ¿verdad? Pero también puede ser negativa. Esa distancia también puede ser negativa, puede ser valores por debajo de la media. Entonces restamos a la media, le restamos a la misma media le restamos en la misma distancia, la misma desviación estándar, 640.58, y eso me da 1.213.34. De la media hacia valores más pequeños, el más pequeño a esa desviación estándar, pues va a ser de 1.213.34, ¿ya? Ese es el valor con esa distancia de esa desviación estándar. Entre la media a 1213, ahí voy a tener varios valores que están aproximadamente a esa distancia. En este caso de distancias hablamos de precios, ¿verdad? Valor de precios. Retomando el tema del río, por ejemplo, tenemos un promedio del río, la profundidad, hay profundidades más altas y más bajas en respecto al promedio. Esa diferencia, esa distancia entre el promedio de la profundidad del río, hay profundidades más altas y otras más bajas en relación al promedio. Esa pequeña distancia, ese se le conoce como la desviación estándar.
Acá esa distancia nos la da acá en quetzal, nosotros en moneda, en ventas, ¿verdad? Nuestro promedio en los precios de los vehículos vendidos, nuestro promedio está en 1853.92. Pero a una primera desviación estándar podemos llegar a tener precios de 1213.34, este por debajo de la media, o, vamos a ver si tengo aquí, acá está el otro, o 2494.50, precios por arriba de la media, ¿verdad? Tomando en cuenta esa desviación estándar. ¿Alguna pregunta con cómo interpretar el criterio para la desviación estándar? ¿Son distancias mayores a la media o menores a la media, verdad? No, sí, esas distancias nos producen valores por arriba de la media o por debajo de la media, esas distancias, ¿ya? Eso nos indica esa distancia. Bueno, acá este valor, pues, como tal, pues, es un poco difícil establecer, bueno, ¿será muy grande mi desviación estándar? Porque dice la teoría, en relación a las medidas de dispersión, dice la teoría que, acá está, que entre una medida de dispersión pequeña, indica que los datos están muy próximos alrededor de la media aritmética. Muy grandes se alejan. Y cuando se alejan mucho, pues resulta que nuestra media no es muy confiable. Acá, pues, es un poco difícil establecer, bueno, qué tan grande, qué tan pequeño es mi desviación estándar. Entonces, para eso es muy útil expresarlo en porcentaje, y para ello sirve el coeficiente de variación. El coeficiente de variación nos da ese valor de la desviación estándar en porcentajes. Ya con porcentaje, bueno, ya podemos establecer, bueno, qué tan grande me quedó qué tan confiable es qué tan grande es o pequeña es mi desviación estándar, y qué tan confiable entonces sería mi media aritmética, ¿verdad? Porque recordemos, valores muy grandes quiere decir que están demasiado alejados los valores de la media, y no conviene. Lo que nos conviene, siempre conviene en una distribución normal, que los valores estén cercanos a la media, ¿ya? Esta sería la fórmula del coeficiente de variación. O sea, entonces voy a insertar acá el coeficiente de variación. Vamos a ver acá. Ahí está, el coeficiente de variación tenemos por acá. Vamos a trabajarlo acá. Y el coeficiente de variación es dividir. Es dividir la desviación estándar, perdón, dentro de la media aritmética. Eso dice la fórmula, la media aritmética, acá está. La media aritmética. No lo multiplico por 100 porque en Excel me ofrece la opción de poderlo convertir a porcentajes en un solo clic, que sería acá donde dice el número. Le damos clic en el botón de porcentaje y ya me da el porcentaje. Entonces, el coeficiente de variación es de 35%. ¿Qué opinan? ¿Es muy grande, muy pequeño? ¿Qué opinan? Este coeficiente de variación. ¿El coeficiente de variación indica que mi desviación estándar es muy grande o muy pequeña? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo la veo bien. No creo que sea demasiado. Demasiado, ajá. ¿Los demás? Quizás demasiado, ajá, exactamente. En teoría se recomienda que, digamos, lo ideal sería que se quedara en un 5% hacia abajo, ¿verdad? Ese sería lo ideal, ¿verdad? Ya 10, 15%, 20%, pues ya es bastante grande, ¿verdad? Ya es un poco bastante grande, 35% ya es un poco grande también.
Entonces ya como que ya duda uno, bueno, ¿será que es esa? Le resta un poco, digamos, como dice la teoría acá. Resulta que la media, digamos, no es muy confiable. Sin embargo, pues, como las observaciones ya están tomadas, incluso se pueden tomar decisiones en hacer ajustes en algunas observaciones, no sé, a lo mejor el muestreo hubo algún desfase en el muestreo, no sé, algún factor determinante, ¿verdad? Que eso hace que los datos pues sean bastantes alejados, estén bastantes alejados de la media, ¿verdad? Generalmente lo que se busca es que este valor sea lo suficientemente pequeño para, para establecer la confiabilidad ahí de la desviación que está. ¿Preguntas? Bueno, entonces vean, vamos a analizar un asunto acá en relación a esta regla empírica, ¿ya? Dice, en cualquier distribución de frecuencia simétrica, esto cuando, en dado caso, ya lo vamos a ver más adelantito, en qué momento podemos establecer una distribución de frecuencias cuando sea simétrica, ¿verdad? O conforme campana. Si en dado caso tenemos una distribución de esa manera, o al menos cierto comportamiento de esa manera que se asemeje a ese comportamiento, hay una distribución de frecuencia simétrica. ¿Ya? Entonces dice, aproximadamente el 68% de las observaciones se encontrarán entre más y menos una desviación estándar de la media. ¿Ya? Cerca del 95% de las observaciones se encontrarán entre más y menos 2 desviaciones estándar de la media, y de hecho todas, el 99.7% estarán entre más y menos 3 desviaciones estándar. ¿Qué significa esto? Acá tenemos una pequeña gráfica, ¿verdad? Pues es una distribución de frecuencia simétrica. Ya más adelante vamos a ver por qué, en qué momento se nos puede dar una distribución simétrica o en forma de campana, ¿verdad? Acá en el centro siempre vamos a trabajar en función de la media. Acá tenemos la media, ¿ven? La media, nuestra media. Este sería, cuando graficamos siempre, en el caso de ser simétrica, justamente en el centro tendríamos la media aritmética. Aquí tendríamos ubicado el valor central, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, tenemos una desviación, les dije que los valores de las desviaciones estándar podemos tomarlo como a la media, se lo podemos sumar a la media para tener valores superiores a la media, o se lo podemos restar a la media para poder tener valores menores a la media. Eso lo hicimos una pequeña prueba ahí en la calculadora, ¿verdad? Es decir, que a la media yo le puedo sumar más una desviación estándar, o le puedo restar una desviación estándar, que fue lo que hicimos en la calculadora. Si yo le sumo o le resto una desviación estándar, entonces quiere decir de que, entonces de acá, miren, en este caso de 90 a 110, suponiendo que sea 100 sea la media, digamos acá, en nuestro caso acá, nuestra media sería la media que nos dio en los precios de las ventas. Entonces, si solo tomamos en cuenta una desviación estándar positiva o una negativa, si solo tomamos en cuenta eso con respecto a la media aritmética, solo estamos tomando en cuenta, solo tendríamos estamos considerando el 68% de los datos o de las observaciones. Aquí tendríamos acumulado el 68%. ¿eh? Acá tendríamos, en total toda esta parte, ¿ve? Toda esta parte aquí tendríamos, tomando en cuenta una desviación estándar nada más, sumándole una desviación y restándole una. Si le sumo una desviación, ese sería el área donde estoy moviendo el puntero acá, sería aquí más, aquí le vamos a colocar, más, vamos a colocar acá, permita. Vamos a colocarle acá,
Acá, digamos, acá de la media hacia el lado derecho, hasta donde está la primera franja, esta primera franja, miren, hasta acá. Acá tendríamos, aquí se ha sumado una desviación estándar. Y de la media hasta acá, aquí estaríamos restando lo que hicimos en el ejemplo con la calculadora, una desviación estándar. ¿Ya? Aquí estoy sumando uno y aquí estoy restando una desviación estándar. Entre esta porción, ahí estaría tomando en cuenta el 68% de mis datos. Ahí estaría acumulado el 68% de mis datos. ¿Ya? Esa es una regla empírica, así se le conoce, digamos, es una estimación que se hace al momento de tomar en cuenta la media. Hasta aquí llevo solo una, le voy a colocar acá una desviación estándar, ¿ves? Aquí solo estoy sumando una desviación estándar. Una desviación estándar, ¿verdad? Pero si yo tomo en cuenta, si yo sumo dos desviaciones estándar, pues serían dos distancias. Aquí una desviación estándar, hasta aquí tendría una segunda desviación estándar. O sea, estaría sumando dos veces el valor de nuestra desviación que nos dio en el ejemplo, dos veces ese valor. Eso, si yo tomo en cuenta eso, compañeros, entonces, digamos, esto más esta otra desviación estándar de acá, entonces estaría sumando aquí le estaría sumando menos dos desviaciones estándar, dos hasta acá. Y aquí estaría sumándole dos desviaciones estándar, ¿bien? Esto quiere decir la regla empírica. Entonces, hasta esa porción, yo tendría acumulado el 95, que está bien, el 95% de los datos. Si yo tomo en cuenta, sumo dos desviaciones estándar, o el resto dos desviaciones estándar a la media, en toda esta porción, por eso aparece la flecha marcada desde acá hasta acá, miren, ¿de dónde a dónde? Tendría el 95% de los datos, tomando en cuenta en esa porción de mi... Este sería un histograma ya con forma de simétrica, con forma de campana ya. Y esta es una distribución simétrica. Cosa que es un poco difícil obtener una distribución, pero sí podemos tener aproximaciones, ¿verdad? Es lo que buscamos cuando manipulamos el intervalo, ajustamos los intervalos, ajustamos las clases, entonces tratamos de buscar una distribución normal, ¿sí? Simétrica en este caso, lo que tratamos nosotros de buscar. Pero si sumamos tres desviaciones estándar, o sea, tres veces el valor que obtuvimos en el ejemplo, entonces dice la teoría, vamos a marcar acá, si son tres, sería hasta acá, ¿bien? Sería hasta acá. Si aquí a la primera distancia yo le sumé una desviación estándar, y hasta acá, sumando la otra, llevaría dos. Hasta acá llevaría, lo vamos a colocar aquí afuera, aquí llevaríamos tres desviaciones estándar. Miren, tres desviaciones estándar. O sea, tres veces el valor que yo le di acá, le estaríamos sumando menos tres veces, tres desviaciones estándar, ¿verdad? Entonces, que hasta esta porción acá estaríamos acumulando el 99.7%, porque hay valores que ya, que ya no se consideran en este caso, el resto, ¿verdad? Por los infinitos valores que se obtienen debajo de esta gráfica. Entonces ya sumando tres distancias, tres desviaciones estándar, estaríamos acumulando el 99.7% de los datos. Tendríamos acá sumando ambos, tomando en cuenta toda el área que está debajo de la curva. De esto habla nuestra regla empírica. ¿Ya? De esto dice la regla empírica. O sea que podemos sumar una desviación estándar, dos desviaciones estándar, tres desviaciones estándar. ¿Preguntas acá? ¿Alguna pregunta? Ahora, por ejemplo, vamos a ver si quedó claro esta parte para este caso. Vamos a ver. Vamos a tomar un precio aquí al azar,
Vamos a ver. Por ejemplo, el 2646, ¿ya? Este valor acá lo voy a remarcar. El 2646. La pregunta es, ¿a cuántas desviaciones estándar yo puedo ubicar ese valor? Ustedes me dicen. 2646. Aquí lo vamos a anotar. Aquí, 2646. Este precio. ¿A cuántas desviaciones estándar yo puedo ubicar en este valor? Sí, más que todo, así sería la pregunta. ¿A cuántas desviaciones estándar de la media se ubica ese valor? ¿A 640? A 640. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo determinó usted que a 640 está? Entonces, a una desviación estándar, dice usted, ¿va? Sí. ¿Cómo le hizo para determinar eso? Pues vi que en su Excel dice desviación estándar 640. ¿Perdón? Veo que en su Excel dice desviación estándar 640. Ajá. Y yo digo que a esa distancia es que está, pues tenemos nuestra media, ¿no? Que Exacto. sería Ajá. 1853. Ya lo agregué acá en la calculadora. Ajá. A eso le sumo los 600 y cachito que era, 640. 640.58. Ya lo sumé. Ajá. Ya Y lo eso tengo. da los 2000. Da 2494.5. Ajá. Entonces, A esa sería la desviación estándar, a 1. a una desviación estándar, dice. Pues nos sirve bastante lo que nos acaba de proporcionar, pero falta algo ahí, algún análisis. ¿Qué dicen los demás? Está bien el análisis que usted nos proporcionó. Muchas gracias, está re bien, re bien. Pero estos 2646 quedaría ubicado a esa desviación estándar. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Los demás? ¿Qué opinan los demás? ¿Algún aporte por ahí? 2000, a una desviación estándar, ¿ya? Sumado, al sumar una desviación estándar, me da 2494.5, es sumado. Pero yo necesito verificar si este valor queda a una desviación estándar de la media, el 2646. ¿Será que esa distancia máxima, a una distancia máxima, o a una desviación estándar, sumando una desviación estándar de la media aritmética, este valor es mayor que 2646? ¿El valor que está en la calculadora es mayor que 2646? No. No, no. Quiere decir que entonces este valor se encuentra, tendría que encontrarse a dos desviaciones estándar. Entonces sería, ahorita le voy a decir, 1853, ¿verdad? Punto 92 más dos veces la desviación estándar que nos dio, que es 640.58. Ahí sí, mire. Entonces quiere decir que a dos desviaciones de estándar, ahí puedo ubicar, hasta en dos desviaciones de estándar, puedo ubicar el 2646. Es decir, que este valor está si hablamos de porcentaje, está entre el conjunto del 95% de los datos. No entra en el 68%, porque a una desviación estándar no queda. Aquí en una desviación estándar no entra. Entraría hasta más dos desviaciones estándar. Entonces, este dato entraría en el 95% de los datos. No sé si me explico. ¿Preguntas? ¿Preguntas?
¿No? ¿Todo claro con la desviación estándar? Sí. Es importante interpretar. Acá la idea importante es interpretar los valores. Acá la varianza y la desviación media son parámetros iniciales para trabajar la desviación estándar y el coeficiente de variación. Estos dos parámetros son los que nosotros vamos a utilizar para interpretar nuestra distancia de nuestros datos. Ya casi rápidamente para finalizar, un caso más. Por ejemplo, el 1144. ¿A cuántas desviaciones estándar estaría este 1144? Ese sí entraría a una, entonces. 1144. Veamos, pues. Vamos a ver 1144. Vamos a ver 1144. Estaría a una, dice usted, ¿va? Sí. Vamos a ver. 1853.92, ¿verdad? 1852. Más, ¿qué dicen los demás? Más 640. Ahora, veamos, este valor, el 2646, es un valor mayor a la media, ¿verdad? Un valor mayor a la media. Quiere decir que está a más lo encontramos a más 2 desviaciones estándar, porque es un valor mayor a la media. No sé si me explico. ¿Ya? Ahora acá, este es un valor menor a la media. Entonces tendríamos que tener a cuántos menos, porque es menor. Este 1144 es menor que la media. Entonces tendríamos que tener a cuántos a cuántas desviaciones estándar negativas estaría. Entonces sería 1853.92 menos, si le resto una desviación estándar, 640.58. Efectivamente, bien. 1213.34, y es mayor todavía que 1144, entonces sí, solo que está a menos una desviación estándar, porque este valor es menor que la media. ¿Ya? Tengo que ubicar bien de qué lado de la media lo encuentro. Si es mayor el valor que quiero ubicar, la distancia del valor que estoy ubicando es mayor que la media o menor que la media. Si es menor, entonces lo voy a analizar en función de menos las cantidades de desviación estándar que necesito. Si es mayor, lo analizo en función de más cuántas desviaciones estándar está por arriba de la media. Por ser menor, fue que yo lo hice. El 2646, ¿es mayor o menor que la media? ¿Cómo lo ven ustedes? El 2646. El 2646. ¿Es mayor o menor que la media? Mayor. Entonces lo analizo en función de más 1, 2 o 3 desviaciones estándar. El 1144, ¿es menor o mayor que la media? Menor. Como es menor, lo analizo en función de menos cuántas desviaciones estándar está, porque está por debajo de la media. En este caso es a 1, porque al momento de restarle 1853 menos 640.58, al momento de restarle una desviación estándar, me da 1213.34, ¿ya? Entonces, y 1213 es mayor, cabe en el rango todavía, que entra en ese rango que necesitamos debajo de la gráfica. Ahí cabe ese valor de la media, ¿verdad? Muy bien. Vamos concluyendo entonces, compañeros. Solo ahí esperando que logren enviar ustedes su... Vamos a ver, alguien escribe en el chat por acá. Vamos a ver, todo bien. Sí. ¿No hay alguna duda en relación a eso que platicamos, compañeros, en relación a la media? La desviación, la varianza, principalmente la desviación estándar y el coeficiente de variación, que son los valores finales que nos ayudan para analizar esa distancia, esa separación que se da entre los datos y la media aritmética. Y lo de la regla empírica, como ya les comentaba, digamos, es una aproximación de a través de cuántas desviaciones estándar podríamos ir ubicando nuestros datos. ¿Ya? Bueno, entonces, ya está no sé si ya
ya todos se dieron cuenta, pero ya está habilitada la plataforma. Pues sí, actualizar, era Moodle, solo que cambiaron en la versión. Ajá, la versión es la más actualizada, la que, tal vez no más actualizada, desconozco si hay otra más actualizada, pero sí se actualizaron la plataforma. La anterior ha sido siempre Moodle, pero esta es, no me he dado cuenta de la versión, pero sí es diferente a la anterior. Ya la mayoría ya logré yo matricularlos, ya, a la mayoría logré matricularlos. Algunos, pues, no he podido matricularlos porque no me aparecen en los listados oficiales. Entonces, pero voy a averiguar y cualquier cosa yo me voy a comunicar con las personas que no. Entonces, lo que yo necesito ahora es que verifiquen bien su nombre, incluso por tildes, las tildes y todo, verifiquen ustedes su nombre, por favor. María Alejandra Archila Galicia. ¿Se encuentra? Presente. ¿Está bien su nombre? No, bueno. José Francisco Beltrán Alvisures. Presente, licenciado. Mario José Castillo Solís. Mario. ¿Se encuentra Mario por ahí? Gilmar Abdel Jiménez Medrano. Presente. ¿Su nombre está bien, Gilmar? Sí, licenciado, así está bien, gracias. Fernando José Jiménez Toc. Presente. ¿Su nombre está bien, Fernando? Sí, ya estoy asignado a la clase. Bueno. Marcos Alexander Machín Sánchez. Presente. ¿Su nombre está bien, Marcos? Sí, está bien. Tilde, estamos bien con las tildes y todo. Sí, estamos, sí, ahí estamos. Bueno. Edward Aarón Martínez Martínez. Presente. Sus apellidos no van tildados. Bien, en la I, ambos. En ambos. Así es. Vamos a ver, acá lo vamos a corregir acá de una vez. Martínez, tal vez posiblemente ahí está el problema. Edward Aarón. Aarón va tildado y con doble A, ¿verdad? Así es, ese está bien. Bien. Jonathan Gabriel Mazariegos Cárdenas. Bueno. Wendy Abigail Morales Monzón. Presente, todo bien. Derek Onan Ovalle López.